y nos da de su fiel amor, y su amor inagotable es para con nosotros. Tan es así que usted y yo estamos aquí, reunidos alabándole, glorificándole y exaltando su nombre. Así que sea una vez más bienvenido a la casa del Señor. Damos gracias a Dios por ello. Así que vamos a la Escritura, ¿qué le parece? Vamos a buscar ahí la carta de Santiago, capítulo 2, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 13 en la carta de Santiago. Recuerde que seguimos en nuestra serie Si lo sabes, vívelo, y el tema de hoy es el tema número 16, que lleva por nombre La fe verdadera exige imparcialidad. La fe verdadera exige imparcialidad. Y la semana pasada, hermanos, comenzamos precisamente este capítulo 2, donde Santiago expresa, y en estos 13 versículos que estaremos leyendo, establece Santiago un principio básico con referencia a lo que es el favoritismo que uno puede tener o hacer dentro del cuerpo de Cristo y fuera de la iglesia. Dijimos en aquel día que esto puede ser también dentro de la familia, en el trabajo, en el lugar donde nos desenvolvemos. Y algo que no debemos olvidar, hermanos, es que vivimos en un mundo, hermanos, que todo lo clasifica. Vivimos en un mundo que etiqueta a las personas y que tiene la osadía de dar un valor a esa persona por encima de otros, dependiendo la clasificación o dependiendo esa etiqueta que le pone. El mundo, hermanos, clasifica a las personas y en base a esa clasificación es que hace un favoritismo en su área donde se desenvuelve. Pero ¿qué es el favoritismo, hermanos? ¿Qué es el favoritismo? El favoritismo es comportarse de una mejor manera o darle algo mejor a alguien sobre el mérito o equidad antes que a otros, lo cual, hermanos, se convierte en una forma de corrupción. Si usted y yo hacemos favoritismo dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en la familia, con los hijos, con las personas, estamos ejerciendo una forma de corrupción en nuestro corazón. Y comentamos también, hermanos, la semana pasada que esto es muy típico siempre en el lugar donde nos desenvolvemos. Entonces hay 3 factores, hermanos, que podemos marcar o que enmarcan esta desigualdad en el mundo, ¿sí? Y que si, hermanos, usted y yo no tenemos cuidado, podemos ser influenciados, podemos ser atraídos hacia ello, y esto es algo sumamente básico y sumamente lógico. Y el primero de ellos es lo económico. El mundo etiqueta o favorece a las personas según su estatus económico, su estatus financiero, y este es un factor que sin duda alguna marca la desigualdad, hermanos, en la sociedad, en el mundo. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? ¿O quién aparenta tener más? ¿Quién aparenta tener menos? Y aunque sin duda alguna, hermanos, nadie de los que estamos aquí, ¿verdad?, sabemos cuánto usted tiene, cuánto usted percibe, qué tan adquisitivamente poderoso es usted, ¿verdad? Que de tantos ahorros que pueda tener usted, hermano, ya es dueño de los bancos aquí en México, ¿verdad? No digo nombres porque no pagan la publicidad, pero gloria a Dios. Pero, hermanos, sin embargo, hermanos, aunque no lo sepan, cuánto usted tiene en la bolsa, cuánto usted tiene ahorrado ahí en el banco, abajo del colchón, aunque no sepa eso, hermano, con el simple hecho de ver su forma de vestir, con su forma de hablar, al ver su forma de caminar, al ver su forma de conducirse, al ver su forma de dirigirse hacia otras personas, esto, hermanos, fomenta ciertamente o nos conduce a un juicio, ¿verdad?, de valores que determinan cómo debe de ser tratado usted. Cuando nosotros, es decir, no sabemos lo que tiene económicamente, pero lo vemos en la forma de vestir, en la forma de hablar, en la forma de conducirse, en la forma de caminar, las personas generalmente y habitualmente formulan un juicio de valores que van a determinar cómo yo lo voy a tratar a usted y cómo usted me va a tratar a mí, ¿sí? Y aquí, hermanos, aplica el viejo y conocido refrán que usted ya conoce: como te ven,
te tratan, ¿verdad? Y aunque aquí, hermanos, la importancia de nuestra vestimenta no es necesariamente, hermanos, como hijos de Dios, para hacer alarde de mis ropas finas que puedo tener o de no tenerlas, sino que debemos dar siempre el valor, hermanos, y el respeto a cada evento. Es decir, cuando venimos a la casa del Señor, cuando venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, debemos siempre, hermanos, usar nuestras mejores prendas para el Señor, ¿sí? Otro de los factores que pueden marcar fuertemente esta desigualdad en la sociedad y que también puede ser un factor dentro de la iglesia si es que uno se descuida, es el factor social. Y el factor social, hermanos, tiene que ver, como usted bien lo sabe, más relacionado con su ubicación geográfica, va a estar relacionado con el país donde vive, ¿verdad? Yo a veces lo puedo ver con ojos verdes y puedo decir que es europeo, pero no vive en la colonia agrícola oriental, gloria a Dios, ¿verdad? Pero sin embargo, hermanos, este factor social va más involucrado, más direccionado a esa parte, ¿sí? A dónde vivo, en el país donde vivo, la ciudad donde vivo, la colonia donde vivo, e inclusive, hermanos, el apellido que yo tengo, ¿sí? Pues usted sabe que aquí en México ciertos apellidos pesan, aquí en México que cuando son mencionados, pues hermano, siempre muchas veces se hace con todo respeto. Y hermanos, otro factor que puede influenciar es el factor intelectual, ¿sí? Dentro de la iglesia. No es lo mismo, o en la sociedad, ¿verdad? En el mundo. Otro de los factores que afecta al mundo es ese, el factor intelectual. Y es que no es lo mismo que le digan, él es el señor N, ¿verdad? Como dicen en las noticias, a que se diga, ¿verdad? Él es el catedrático, él es el doctor, él es el ingeniero, él es el licenciado, él es la licenciada, él es el maestro, él es la maestra N. ¿Sí? El factor, hermanos, intelectual también es una parte que influye dentro de nuestra sociedad. Y este tipo de desigualdad, hermanos, produce siempre un favoritismo en la sociedad. Y por este tipo de sistemas de pensamientos, muchas veces nos dejamos contaminar nosotros, muchas veces permitimos que influyan dentro de la iglesia y contaminando de esa manera también a los integrantes de la iglesia, de tal modo que unos dicen yo soy de Apolos, otros dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Juan Manuel Báez, otros dicen yo soy de Miguel Núñez, otros dicen yo soy de esta o de tal iglesia. Y empezamos a hacer esa distinción. Es por ello, hermanos, por lo que Santiago establece la base o el principio para evitar este pecado dentro de la iglesia. Nos exhorta a no tener ese favoritismo, a no caer en ese pecado dentro de la iglesia, y fue algo que estuvimos viendo la semana pasada. Así que ahora sí, acompáñeme a Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 13, y vamos a darle lectura. Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 13, recuerde que leo para ustedes en la Nueva Biblia de las Américas. Dice así Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 13: Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en una congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial a aquel que lleva la ropa lujosa, y dicen, siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre dicen, tú estate ahí de pie, o siéntate junto a mi estrado. ¿Acaso, dice Santiago, acaso no han hecho distinción entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Versículo 5: Hermanos míos, amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero ustedes han despreciado al poder. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Versículo 9: Pero si muestras favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda la ley pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos.
Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Versículo 13, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, una vez más agradecemos a tu presencia en este lugar. Una vez más agradecemos la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, porque solo a ti te ha placido ser así, Señor. Gracias porque mis hermanos se han dedicado en este día para poder venir y escuchar tu palabra, la cual oramos que sea tu Espíritu Santo hablando a cada vida y a cada corazón. Que sea tu Espíritu Santo ayudando al predicador, Señor, para que no sean sus palabras, sino sean las tuyas, Señor. Y que tu palabra pueda entrar en cada vida y en cada corazón y hacer el trabajo por la cual tú la has enviado, Señor. Que esa palabra pueda ser no solo el abono en nuestros corazones, sino pueda ser aquello que remueva, Señor, las impurezas de nuestros corazones para que podamos tener un corazón más conforme al tuyo. Hoy te lo pedimos, Señor, para que tu palabra, siendo espada de dos filos, pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones y, Señor eterno, nuestras vidas puedan rendirse plena y completamente a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado y nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Hermanos, recordemos que esta exhortación que Santiago está haciendo en estos versículos la hace a personas que son creyentes. Santiago, recordábamos y lo decíamos la semana pasada, se está dirigiendo a personas creyentes, y es por ello, hermanos, que usted y yo no podemos esperar que el mundo se comporte de esta manera como Santiago lo está mencionando. No podemos esperar que tú y yo, el vecino que no conoce a Cristo, el compañero de trabajo que no conoce a Cristo, tenga un comportamiento y una actitud como esta. Sin embargo, tú y yo, como conocedores de la palabra, como hijos de Dios, sí tenemos que tener una actitud como la cual Santiago nos está exponiendo y nos está enseñando, de no tener un favoritismo, porque todo eso procede de un mal corazón. Entonces, hermanos, no podemos pensar que las personas que están sin Cristo puedan actuar de esa forma. Es decir, hermano, yo no le puedo exigir a alguien que no conoce a Cristo y que no está siendo guiado, dominado por el Espíritu Santo, que actúe conforme a la Biblia. Hermano, eso no va a ser una realidad en mi vida. Eso no va a ser una realidad tampoco en la persona. ¿Por qué? Porque los únicos, hermanos, que pueden poner por obra la palabra de Dios son aquellos en los cuales el Espíritu Santo mora. Si el Espíritu Santo no mora en la persona, no podemos obedecer a la palabra. Porque es el Espíritu Santo el que produce a nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad para poder hacerlo, para poder llevarlo a cabo. Y aún nosotros luchamos con nuestro pecado, aún nosotros luchamos con nuestra carne que no se quiere someter a la palabra de Dios. Entonces Santiago le dice a su audiencia en el versículo 1, dice, la fe que tienen en nuestro Señor Jesucristo no debe estar acompañada de una actitud de favoritismo, le dice Santiago. Ese es el principio, esa es la base que Santiago está estableciendo cuando dice, no debe de ser con una actitud de favoritismo. Ya que, hermanos, el objeto de nuestra fe cristiana es o está en nuestro Señor Jesucristo. La profesión de fe está relacionada con Él. Está relacionada con Cristo. Nadie puede, hermanos, salvarse a no ser que crea, a no ser que deposite su fe en Jesucristo, el Salvador del mundo. Nadie puede salvarse por sí mismo, nadie puede salvarse por obras, por lo bien que tú te portes, no puedes salvarte, no puedes dar méritos delante de Dios. Veamos lo que el Señor Jesús enseñó ahí en Juan 3:36. Vamos a Juan 3:36. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36, dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, dice, permanece sobre él.
El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si tu confianza y mi confianza está depositada en el Hijo de Dios, entonces dice que tú y yo tenemos vida eterna. Sin embargo, dice que el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él, es decir, el juicio de Dios. El que rechaza el sacrificio de Cristo, el juicio de Dios está sobre de él, sobre de la persona. ¿Sí? Entonces, el segundo punto de lo que estos textos que acabamos de leer, hermanos, nos enseñan es que Santiago da un ejemplo ahí. Y lo que ahora Santiago hará es poner ese ejemplo, ¿sí?, con una ilustración del hombre rico y el hombre pobre, y que es un texto, hermanos, que es muy citado, es un texto que es muy conocido y que muchas veces lo hemos escuchado. Vamos al versículo 2 al versículo 4 de nuestro texto base, Santiago capítulo 2, versículo 2 al 4. Santiago 2 al 4 dice, 2 al 4, dice: pero si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropas lujosas, y también entra un pobre con ropas sucias, y dan atención especial a aquel que lleva las ropas lujosas, dice: siéntate aquí en un buen lugar. Y al pobre dicen: tú estate ahí de pie, o siéntate junto a mi estrado. Versículo 4 dice: ¿acaso no han hecho distinción entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Y la esencia, hermanos, la esencia aquí es que los valores del mundo no pueden meterse en la iglesia para que nosotros clasifiquemos o hagamos favoritismos entre nosotros. Y algo que debemos notar, hermanos, en estos versículos que acabamos de leer, es que el autor no está diciendo o no nos dice si este hombre rico era creyente o simplemente se trataba, hermanos, de alguien que estaba visitando a la congregación, ya que el contexto cultural nos muestra que las reuniones cristianas en la iglesia primitiva estaban abiertas ¿a qué? A quienes quisieran asistir a ellas. Es decir, lo que hoy también hacemos nosotros. El servicio, la iglesia está abierta para aquellos que quieran aprender, que quieran escuchar de la palabra de Dios. De modo que este hombre, hermanos, supuestamente rico, podía estar presente en cualquier otro, hermanos, ya sea que fuese o no de la comunidad cristiana. Y un ejemplo nos los da Pablo en 1 Corintios capítulo 14, del 23 al 24. Vamos ahí. Primera carta a Corintios capítulo 14, versículos 23 al 24. Corintios 14, 23, 24 dice así. ¿Ya lo tienen? Ok, dice: por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entra alguien sin ese don o que son incrédulos, dice, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todo será convencido, por todo será juzgado. Y Pablo lo que nos muestra es que la iglesia estaba abierta al público, en pocas palabras. Entonces, lo que Santiago está queriendo, hermanos, mostrarnos con este ejemplo es el hilo tan delgado de cómo la iglesia puede deslizarse y caer en la parcialidad. Y algo que debemos observar y recordar es que se trata, hermanos, de un ejemplo, no de un caso real que haya acontecido dentro de la iglesia. A menos el autor no nos menciona de esa manera. La descripción de los dos individuos están estilizadas, hermano, y hay un cierto grado de hipérbole implícito ahí. ¿Y qué es una hipérbole? Una hipérbole, hermanos, es una exageración de algo para denotar una falta o un punto. Eso es una hipérbole. ¿Cómo qué? Ya te he dicho 1000 veces que laves los trastes. Los padres generalmente le decimos así a los hijos, ¿cierto? ¿No? Ya te dije 1000 veces que levantes tu ropa.
¿Realmente nosotros le hemos dicho 1000 veces a los hijos que levanten su ropa? No, es una exageración. Estamos usando una hipérbole para denotar algo que hemos estado pidiendo, algo que hemos estado hablando y que no nos están haciendo caso. Y muchas veces Dios usa esas frases para en nuestras vidas. ¿Cuántas veces Dios nos habla y nos habla y nos habla y nos habla y nosotros como si nada? No oímos, no escuchamos, no hacemos, no lo llevamos a la práctica, no lo entendemos, no lo queremos entender. Entonces, hermanos, el término que Santiago está utilizando ahí, que cuando dice si entra un hombre con un anillo de oro, este anillo de oro, hermanos, demostraba que era una persona que tenía un poder adquisitivo y un estatus social alto. Así que Santiago presenta a una persona que tiene un alto rango y que tiene dinero, que tiene economía. La segunda parte de lo que Santiago muestra es que dice que tiene ropas espléndidas o ropas lujosas, ¿sí? Eso hace denotar, hermanos, que esta persona no solamente llamaba la atención por las joyas que pudieran tener. El anillo de oro, hermanos, en el original traduce que eran dedos de oro. Hace referencia que traían forrados los dedos con oros o con joyas, ¿sí? Pero cuando dice que las ropas espléndidas, nos da a entender, hermanos, que cuando esta persona entra, no solamente capta la atención de la iglesia por las joyas, sino por su forma de vestir. ¿Por qué? Porque, hermanos, la mayoría de congregaciones, o en particular a la congregación que Santiago le estaba hablando, era una congregación de escasos recursos, una congregación no solamente de que tenía poco recurso, era una congregación que vivía en la pobreza, hermanos. Entonces, por eso es que cuando esta persona entra, es captada la atención de los demás. ¿Por qué? Porque nadie iba vestido de esa manera, con esa ostentosidad en la congregación. Por eso es que llama a la atención de esa forma. Y es por ello, hermanos, que recibe grandes atenciones esta persona. Y en cambio, hermanos, el que entra vestido con ropas gastadas o andrajosas, da una evidencia de su pobreza, es tratado con una actitud despreciativa. Al rico, hermano, le dicen: oye, tú ven, siéntate aquí en esta silla de honor que hemos puesto, o lo ponen en un puesto de eminencia dentro de la congregación, mientras que al pobre, dice, lo humillan escondiéndolo hacia atrás o sentándolo en el suelo con las piernas cruzadas, porque no hay una silla para él para poderle compartir un asiento, ¿sí? Deducimos, hermano, que la persona que está hablando con él es una persona que está cómodamente sentada en una silla que tiene una especie de taburete en la parte de abajo, ¿sí? Donde la persona puede apoyar los pies. Sin embargo, hermanos, al ver el aspecto de la persona pobre, que quizás era la única ropa que tenía, que quizás olía mal, que quizás estaba sin bañarse, hermanos, ni siquiera se le otorga el privilegio de sentarse donde reclinaban sus pies. De esa manera, hermanos, estaban haciendo una distinción y un pecado en contra de la persona, dándole el valor por lo material, por lo económico en la vida de la persona que tenía. Ahora, el ejemplo que Santiago está utilizando aquí, hermanos, es en cuanto a las riquezas, pero la realidad, hermanos, es que esto puede suceder, como decíamos hace 8 días, en cualquier esfera de donde nos desenvolvemos. Puede ser inclusive en el físico, puede ser inclusive en el porte de alguien, ¿verdad? En la estética espiritual, en la estética física, perdón, en la estética, en la belleza de las personas, mayormente en las mujeres. Generalmente hacemos favoritismos en este sentido, no solamente del hombre hacia la mujer, sino también de la mujer hacia el hombre, ¿sí? Lo ven guapo, alto, de ojo verde, ¿verdad? Y le quieren tender una alfombra roja. Lo ven alta, bien pintada, y lo mismo. Ven a la señora que trae todas sus maletas, sus bolsas del mandado cargando y va a cruzar la calle, y no la ayudamos, ¿verdad? No la ayudan porque hacen una distinción. Eso es lo que Santiago está hablando. En la historia de la humanidad, hermanos, siempre ha habido diferencia de estatus social. Siempre,
siempre. Pero por unos o por otros, la iglesia, hermanos, es un lugar de encuentro donde los cristianos no pueden hacer distinción y mucho menos acepción de personas. La iglesia es un lugar de refugio de aquello que está totalmente corrompido del mundo. Imagínense, si la iglesia tiene que ser esa salida, ese escape, esa salvación en Cristo de aquello del mundo, y vienen y se encuentran lo mismo, entonces, hermano, ¿hacia dónde va a correr la gente? La gente tiene que venir y correr hacia Cristo, tú y yo, donde debemos de encontrar el refugio seguro, y su representante, hermano, es usted, y su representante de Cristo soy yo. Y es por ello que Santiago dice, no puedes actuar de esa manera, no puedes actuar con esa malicia en tu corazón. Entonces, después de esta acción, hermano, Santiago hace una pregunta. Santiago hace una pregunta, dice, ¿acaso, versículo 4 de Santiago 2, dice, ¿acaso no han hecho distinción entre ustedes mismos si han venido a ser jueces con malos pensamientos? Dice, ¿acaso no se han comportado de esa manera? Y hermanos, algo que tenemos que identificar es que este tipo de situaciones o de acciones, hermanos, están dentro de nosotros. Es la naturaleza caída dentro de nosotros, y tenemos esta tendencia a actuar con favoritismo, ¿sí? Tenemos esa tendencia a actuar con ese favoritismo. Por eso Santiago dice, ustedes han venido a ser jueces con malos pensamientos. ¿No hacemos muchas veces en casa con los hijos ese tipo de favoritismos? Donde no es merecedor de algo y hasta parece que lo premiamos, porque no hace nada, porque se porta mal, porque sacó malas calificaciones, y todavía los premiamos. Y a quien se esfuerza y está siempre ahí ayudando, es al que menos le hacemos caso. Y muchas veces como padres somos así. Muchas veces en el hogar suceden este tipo de cosas, ¿sí? A veces el esposo le da más preferencia a los hijos que a la esposa, y eso no puede suceder. Eso es algo erróneo en la familia. Usted y yo, como hombres casados, hombres de hogar, no podemos darle preferencia a los hijos antes que a nuestra esposa, no se puede. Y viceversa, la esposa no puede darle preferencia a los hijos antes que a su esposo. No, sería tomar o estar en un desorden en nuestro hogar, porque no es como Dios lo establece y no es como Dios nos los está enseñando. Entonces Santiago dice, ¿acaso no han hecho distinción entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? La palabra de Dios para todos lo expresa de esta manera. Si actúan así, se hacen jueces de los demás y jueces injustos. ¿Acaso hacer eso no es discriminar? Dice, si tú y yo hacemos este tipo de acciones, estamos discriminando, y mi juicio en cualquier área de mi vida, en cualquiera de las cosas que yo analice, nunca va a ser correcto. Si yo en eso tan simple no estoy haciendo un juicio correcto, hermano, en lo difícil tampoco. En las cosas que demandan tener un juicio neutro, un juicio sano, un juicio correcto, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque no es algo que estoy ejercitando en mi vida, porque no es algo que yo estoy llevando a la práctica en mi vida, porque eso es algo que se practica, hermano, es algo que se ejercita en nuestras vidas. La pregunta, hermanos, que hace Santiago es una pregunta retórica, ¿sí? La pregunta que él hace es una pregunta retórica. Santiago no duda de lo que ellos hacen, ¿sí? Santiago no estaba dudando de lo que ellos estaban haciendo. Su pregunta, hermanos, no es una verdadera pregunta. Es decir, la pregunta va más direccionada a confirmar o afirmar a través de esa pregunta lo que ellos ya estaban haciendo, lo que sus lectores ya estaban haciendo, lo que su audiencia ya estaba haciendo. Entonces esa pregunta dijo, si ustedes lo saben, si ustedes saben que es así, ¿por qué lo siguen haciendo? ¿Por qué siguen comportándose de esa manera? Porque en medio de la opresión, en medio de la persecución que ellos habían tenido, en medio del destierro que ellos habían tenido, estaban cayendo en pensamientos, en actitudes y en acciones que el mundo tiene en la sociedad. Ahora, ¿por qué llegamos a ese punto?
¿Por qué llegamos al punto de hacer favoritismo? De poder elegir al que tiene más, al que tiene menos. Es más, hermano, si tú no traes el smartwatch del año que acaba de salir, a ti te discriminan en la sociedad. El mundo lo ve así. Si tú no traes el nuevo iPhone, el mundo te discrimina. Y muchas veces, hermanos, sin que nosotros nos demos cuenta como padres, los adolescentes, nuestros jóvenes, batallan con eso. ¿Por qué? Porque se sienten discriminados, se sienten apartados. ¿Por qué? Porque no traen ese tipo de cosas materiales. Por eso a veces el joven y el adolescente casi nos suplica o casi nos extorsiona ahí si no le compramos, ¿verdad? Si no compramos ese nuevo celular. ¿Por qué? Porque, hermano, en el círculo donde se desenvuelven, en ese círculo donde se desenvuelven, lo hacen a un lado, la hacen a un lado por no tener un celular de ese tipo. Si tú no tienes el carro fulano de tal, entonces también te discriminan. Y el mundo piensa de esa manera. Si tú no te vistes con la ropa fulana de tal, el mundo también te hace a un lado. Si tú no usas los aromas, las lociones, los perfumes, los atuendos que el mundo cree de darte una categoría más, también te hace a un lado. Y muchas veces somos arrastrados por ese tipo de corrientes en el mundo. Hermanos, eso es lo que menos a nosotros nos debería de interesar. No con eso estamos diciendo entonces vístete de una manera incorrecta, tampoco estamos diciendo eso. Pero estamos diciendo que eso no te da un valor a ti. Tener ese tipo de cosas materiales no te da el valor a ti. El valor que tú y yo tenemos es la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario. Eso es lo que valemos tú y yo. No importa que no tengamos el carro de lujo, no importa que no tengamos el celular de moda, no importa que no tengamos la ropa de marca, no importa que no tengamos ese tipo de cosas en nuestras vidas. Eso no me da el valor a mí. Y si pienso que eso me da el valor a mí, estoy en un grave error. Estoy en un grave error si yo pienso que por eso yo tengo un valor ante la sociedad. Y a lo mejor ante la sociedad sí. Pero ¿de qué te sirve tener todo eso? Como dice Pedro, ¿de qué te sirve ganar el mundo si tu alma se pierde? De nada nos sirve. De nada nos sirve. Por eso Santiago en esa pregunta no les está diciendo, a lo mejor ustedes están cometiendo ese tipo de acciones incorrectas. No, por cuanto ustedes las están haciendo, les estoy diciendo de una manera retórica que ustedes están en ese error. Y por tanto tienen que salir de él. Hermano, tú y yo podemos cometer ese tipo de errores. Lo que no es válido es quedarte ahí. Tú y yo podemos cometer algún tipo de pecado. Lo que no es válido es quedarte ahí. A lo mejor esos pensamientos se nos cruzan que si no tenemos tanto dinero en el banco, entonces yo no he crecido, entonces yo no he hecho nada en mi vida. Hermano, mientras tengas sustento y abrigo, dice la Escritura, estad contento con eso. Pero eso, hermanos, me atrae, como dice Pablo, Santiago al inicio de la carta, porque eso nos atrae, nos seduce. El mundo nos atrapa de esa manera para poder pensar que eso nos da un valor en nuestras vidas. Y que si no lo tenemos, entonces no valemos nada. Y que si no lo tenemos, entonces no he logrado, no he sido un hombre de éxito, no he sido una mujer de éxito. Estamos mal si pensamos así. Porque el éxito no se adquiere por las cosas. ¿De qué te sirve tener todo ese tipo de lujos si tu hogar, tu familia está patas para arriba? Y perdón la expresión. De nada nos sirve. De nada nos sirve. Pero nos serviría mucho si aún no teniendo eso, nuestro hogar está en paz. El salmista lo dice, ¿de qué te sirve manjares y pleito en casa todo el tiempo? Más vale un bocado de pan y en paz en casa. Parafraseando el texto, eso es lo que cuenta, hermano. Pero como somos atraídos y seducidos por este tipo de clasificación y de etiqueta del mundo, hermano, entonces caemos en ese tipo de errores en nuestras propias vidas. Por eso Santiago les está insistiendo a la iglesia, es decir, no pueden vivir así. Si la fe que ustedes tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, entonces no pueden tener ese tipo de actitudes en sus vidas. ¿Por qué? Porque se supone que la palabra de Dios debe transformar mi corazón. Romanos 12:2 dice que no te conformes al pensamiento de este siglo, sino que te tienes que renovar por medio de la palabra de Dios, no por medio de la superación personal.
No por medio de cosas, de cómo hacer mi mejor vida ahora, cómo tener mi negocio en prosperidad, cómo tener una vida de éxito. No. La vida de éxito la tenemos desde el momento en que Cristo nos alcanzó, desde el momento en que Cristo nos redimió, desde el momento en que Cristo nos libró de la condenación del infierno y que ahora nos está enseñando a través de su palabra a cómo vivir una vida agradable delante de Él. Por eso Santiago dice, no puedes vivir así, simplemente no puedes. Tú y yo no podemos vivir de esa manera. Por eso dice, no están haciendo distinción entre ustedes mismos cuando actúan de esa manera, cuando piensan de esa manera, no están haciendo las cosas incorrectas delante de Dios. La respuesta es sí. Entonces Santiago dice, pues entonces cámbienlas. Entonces acciona, entonces haz algo, no te quedes ahí. El hacer juicio, hermanos, no es en sí pecaminoso, lo decíamos también hace 8 días, en sí no es pecaminoso el hacer juicio, el juzgar algo. Lo que es pecaminoso es poder, hermanos, pronunciar un veredicto antes de examinar las evidencias, si lo es o no lo es. El hacer un juicio, el juzgar, no es malo en sí mismo. Pero cuando tú emites un juicio por lo que ves, por lo que oyes, sin antes examinar la realidad de lo que sucede, entonces tu juicio es incorrecto. Tu juicio es parcial. Porque solamente vas a juzgar conforme a lo que tú ves, o conforme a lo que tú escuchaste, o conforme a lo que tú crees que puede ser o pudo ser. Y esa forma de pensamiento, hermanos, simplemente no es grata delante de Dios. No es agradable delante de Dios. Entonces el caso propuesto por Santiago, hermanos, ilustra tal acción. La congregación, hermanos, pronuncia juicio en base a las apariencias externas de estos dos visitantes, ¿sí? La congregación pronunció un juicio conforme a lo que vio. Y el ser humano generalmente es así, hermanos, pronuncia juicios conforme a lo que ven. Da el lugar de honor a uno y al otro, lo deshonra, hermanos, olvidando que junto a la cruz todos los hombres están al mismo nivel. Todos los hombres son pecadores. Todos los hombres no se pueden salvar por sí mismos y necesitamos la redención de Cristo en nuestras vidas. Necesitamos ser lavados con la sangre de Cristo. Necesitamos ser limpiados de nuestra maldad. Un verdadero juez, hermano, no puede tener malos criterios, ¿sí? Un verdadero juez no puede tener malos criterios. Si Dios es el juez de toda la tierra y el juez eterno y justo, como lo menciona su palabra, hermano, si tú y yo somos hijos de Dios, tenemos que actuar con justicia, no haciendo distinción de personas. Entonces, hermanos, si Él es así, nosotros tenemos que imitarlo. Si Él es el Dios juez justo, tenemos que imitar. Jesús nos dio ejemplo de eso, hermano, pero para ello necesito desechar aquello que está incorrecto en mi corazón. Porque cuando yo hago esa distinción, hermano, generalmente lo hago con un mal deseo en mi corazón. Si yo voy a favorecer a alguien, hay una razón detrás de eso. Si yo voy a hacer esto o aquello, hay una razón detrás de esto. Y lo decíamos hace 8 días, si el hijo se inclina hacia el papá o se inclina hacia la mamá, hay una razón de ser. Porque el papá o la mamá nunca le dice nada, no lo regaña, no lo reprende, no aplica, ¿verdad? El que pueda tener un buen comportamiento y tiene que entender que dentro del hogar hay responsabilidades, pero el hijo siempre es así. Me voy con el que menos me regaña, ¿verdad? Con el que siempre me da por mi lado. No. Por eso en el matrimonio, hermanos, siempre tiene que haber ese acuerdo, para que el hijo no cometa, y ayudarles a los hijos a no cometer ese error, de inclinarse hacia un lado. ¿Por qué? Porque cuando ve que el matrimonio están los dos de acuerdo, y si el castigo tiene que ser sobre el hijo, y la esposa dice sí, y el papá dice sí, ¿para dónde se hace el hijo? Para ningún lado. Tiene que recibir el castigo, tiene que hacer lo que se le está pidiendo.
Pero cuando no es así, siempre el hijo se va a ir hacia un lado. Y como padres, reitero, no podemos cometer ese tipo de errores si somos hijos de Dios. Entonces, para terminar, hermano, en este día, lo malo de juzgar es cuando se hace con un criterio o un motivo malo en el corazón. Eso es lo malo de juzgar. Lo que hace falta en la vida del cristiano, hermanos, es la imparcialidad. Juzgar con justo juicio, ya que quien hace excepción de personas recibirá siempre el reproche de parte de Dios. Vamos a Job, capítulo 13, versículo 10, por favor. Job 13:10. Job capítulo 13, versículo 10. Recuerde que está entre Génesis y Apocalipsis. Usted ahí lo encuentra súper rápido. ¿Sí? Está en el Antiguo Testamento. Job capítulo 13, versículo 10. Para ver cómo Dios, si usted y yo hacemos excepción de personas, Él siempre nos estará reprochando y marcando eso, haciendo marca personal en eso. Dice Job 13:10, dice: ciertamente Él nos reprenderá si en secreto muestran imparcialidad. Híjole, y como padres somos buenísimos para eso. ¿Qué decimos? Sí, ven, pero que no me escuche tu papá. Oh, ven, pero que no me escuche tu mamá. Somos buenísimos como padres para eso. Dice: ciertamente Él los reprenderá si en secreto muestran imparcialidad. De ahí, hermanos, la advertencia también de Salomón. Vamos ahora a Proverbios capítulo 24, versículo 23. Proverbios 24, versículo 23. Proverbios 24, 23, dice Salomón: hacer excepción de personas en el juicio no es bueno. Hacer excepción de personas en el juicio no es bueno. Es algo que Dios reprocha, hermanos. Es algo en lo cual Dios no está de acuerdo. ¿Sí? Y termino con estas preguntas. Como iglesia, tú y yo, como iglesia de creyentes que somos, ¿existe esa unidad en torno al principio de Cristo en lugar del principio del mundo? ¿Este principio está siendo una realidad esto que estamos hablando en mi vida? ¿Y de qué manera está afectando mi hogar? ¿De qué manera me está afectando como persona? ¿De qué manera me está afectando como matrimonio? ¿De qué manera nos está afectando como iglesia? ¿Lo estoy haciendo acorde a la unidad en Cristo? Cristo dice que el que no es con Él es contra Él. El que no junta conmigo, dice, desparrama. Y eso es una forma de que usted y yo acarriemos juntamente con Cristo el poder tener a todos por igual. No por la condición que lo veamos, hermano, porque muchas veces somos así. Muchas veces actuamos de esa manera. Entonces, hermanos, tenemos usted y yo, ¿verdad?, examinar nuestro corazón, como dice el Salmo 139. Examina, oh Dios, mi corazón y pruébalo. Si ves que está haciendo en mi corazón y estoy siendo distinción de personas, bueno, guíame por la senda de vida eterna. Corrígelo, enséñame. ¿Por qué? Porque, hermanos, o una de dos, o no me estoy dando cuenta, o estoy haciendo caso omiso de lo que Dios está hablando a mi vida. Así que cierra tus ojos. Padre, te damos gracias hoy por tu palabra. Te damos gracias porque sabemos que siempre es necesaria en nuestras vidas para poder, Señor, a seguir siendo moldeados por ella. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas en todo este caminar.
Oh, y te pedimos perdón si nuestro actuar ha sido de esta manera, si nuestro actuar en casa, si nuestro actuar con la familia, si nuestro actuar con los familiares, si nuestro actuar principalmente con el cuerpo de Cristo, que son tu iglesia, hemos sido y actuado de esta manera. Perdónanos, Dios. Perdónanos, que venga ese redarguir de tu Espíritu Santo a nuestros corazones y que nos muestre aquello que no podemos ver, aquello que no hemos querido ver y aquello, Señor, por lo cual tú nos estás hablando en este día. ¿Para qué? Para condenarnos. No, Señor, para poder seguir siendo transformados, para poder seguir siendo conformados a tu imagen y a la semejanza del unigénito Hijo tuyo, nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios, porque Él es bueno y para siempre es su fiel amor. Así que, hermanos, si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo. Mientras tanto, yo dejo el lugar a mi hermano.